pero creo que es súper interesante que puedas aportar esta experiencia y sobre todo esta visión de cómo ves las empresas, ¿vale? Me gustaría preguntarte cómo se te ocurre en 2013 montar esto. Bueno, en realidad en 2013 no monté esto, ¿no? Es como todo tiene una manera de empezar, ¿no? Las grandes empresas siempre lo han hecho, entonces 2013 yo venía un poco de un cambio radical de vida. Estaba en un negocio con mi hermano que era de ruedas, teníamos 2 talleres, yo gestionaba uno, bueno, estaba bastante alocado, era bastante joven, luego tuve una experiencia que entré en la política, tampoco acabo de salir del todo bien, dimití de ese cargo y a partir de ahí un poco iba a la locura. Entonces, para que veas cómo cambié, me fui a trabajar y llevaba el mantenimiento de un hotel. Después de la política. Sí, de todo. Y bueno, y cuando estaba ahí, ¿qué hacía? Pues lampistería, electricité un poco de manitas. Y bueno, tenía mucha idea, pero rápido me dieron la responsabilidad y rápido llevaba yo un poco como el hotel. Estaba solo, a veces con un compañero. Entonces una vez me trasladaron y me llevan a una obra porque había que mover unas máquinas de aire acondicionado muy grandes. Y en estas se me cayó una máquina encima de 1000 kilos. Entonces, como pude, la soporté, la aguanté y me fui para el lado. Y al irme se me fue el brazo para atrás y me hice una elongación del plexo braquial derecho. Que es que a día de hoy, ves, no estoy bien los dedos, tengo la mano un poco más hinchada, me suda más este sobaco y demás. Y a raíz de eso, pues tuve que estar un año de baja. Entonces me estaba volviendo loco, ya no sabía qué hacer. Y bueno, es el típico momento que te metes a hacer cosas. Entonces, con un buen conocido mío, que estuve bastante tiempo trabajando con él, que éramos como socios, pero cada uno tenía un poco su empresa, que también lo hice con mi hermano, me puse a vender algún coche, le hacía algún pase y dije, hostia, pues me ganaba bien la vida, conseguía un cliente y me daba una comisión, o conseguía un coche y me daba una comisión. Entonces empecé a ver que dije, hostia, al final vendo coches, pues bueno, me voy a poner en materia. Entonces fui a la CAS, ¿no? A la de esto de seguridad social, y les dije que me dieran el alta o que llegáramos a un acuerdo o algo, y sí, así fue, cogí el alta y me puse a vender coches. Entonces empecé vendiendo un coche en la calle. Yo tenía mi coche, lo vendí, no, me lo invento, tenía un coche, lo vendí por 5.000, con esos 5.000 compré un coche, lo vendí a 5.500, compré otro coche y fui haciendo así, hasta el día pues, de poder generar un capital interesante para... Entiendo que tenías un conocimiento sobre coches. ¿O vendías o era algo más, más sobre ventas? Me gustaba, pero más que un conocimiento se me daba bastante bien vender. Entonces siempre intentaba encontrar la manera de poder venderte ese coche o ese algo. Y entonces, pues como todo, has dedicado mucho tiempo, muchas situaciones te han salido al revés, has perdido dinero, pero bueno, vas aprendiendo según, y luego, claro, vas perfilando, mejorando, ya pues te ubicas en un local, ya no lo haces en la calle, no tienes una nave. Yo me acuerdo, y siempre me lo dice mi pareja, que se acuerda el día que yo firmaba contratos en los capós, ¿sabes? De cómo lo haces hoy en día, ¿no? Pues es ir evolucionando, y al final también ese camino, todo ese proceso, bueno, es lo que te va curtiendo. ¿Cómo relacionas la política? Esta parte, porque al final la parte de saber hablar, de explicarlo, de convencer, de gesticular, ¿no? de las expresiones que sueles hacer, tanto verbales como no verbales, ¿cómo relacionas a la hora de vender? Pues yo creo que todo en la vida es vender, ¿no? Entonces al final es, independientemente el sector, el ámbito, pero todo es vender. Entonces yo qué sé, cuando te vas de fiesta con tus amigos y quieres ligar con una chica, vas a vender lo mejor de ti. Entonces en realidad siempre estás vendiendo. Creo que al final es un poco de trabajo interno y de cambio de mentalidad, y es trabajarte a ti, ¿no? Pues tus fobias, tus miedos, el que respeto a hablar en público, el respeto a hablar ante una cámara, y al final te vas curtiendo y te vas trabajando. Y creo que al final, como todo, hay que entrenarlo, pero es como todo, ¿no? Si ya lo tienes innato o tienes ese dote y al final es pulirlo, trabajarlo, pues... Claro. Una vez te pones a vender coches en la calle, como comentabas, ¿cuál es la evolución? Es decir, ¿coges la primera nave o primero tienes diferentes coches? ¿Cómo sigues? Bueno, yo primero, cuando hacía eso, intermediaba con este chico y le conseguía coches, le conseguía clientes. Luego hice una empresa con mi hermano. Él tenía una empresa, hicimos una extensión de coches. Y eso me parece que duró un mes o 2. Y luego dije, oye, me voy a montar mi empresa. Entonces me hice un comercio físico, a título personal. Vale. Y a partir de ahí trabajaba igual con este chico, pero como que cada uno tenía su empresa, sus coches. Luego invertíamos en coches a medias y íbamos haciendo así un poco. Luego acabemos
mal, no dejamos de entendernos y entonces ahí ya empezó más el camino a la aventura. Entonces ya me busqué una nave, tuve una nave que la primera creo que estaba en la Cortinada, era bastante grande y ahí metía los coches, hacía anuncios en internet, iba al mecánico y hacía lo que podía. Luego ya pasado eso, al final vas creciendo, vas conociendo gente, me hice una tienda en La Massana y tenía una tienda y una parcela exterior y ahí ya empecé a tener volumen interesante de coches. Entonces me llegué a dar cuenta que si quería diferenciarme tenía que mejorar en todos los sentidos, mejorar yo como empresario, como gerente, emprendedor, como persona, producto, servicio, trato y vas viendo, hostia, aquí no he actuado bien o aquí lo tenía que haber hecho así. Entonces, en esto autocrítico, ¿no? Y autoobservación y empecé cogí una maleta, me acuerdo una vez, y que esto, el chico que trabaja con nosotros, nos lleva a las redes, flipó ese día. Cogí una maleta de estas de típico de reuniones y le puse folios dentro, y me fui a ver a un distribuidor y me senté frente a él a través de un contacto y empecé a hablar, le empecé lo típico a explicar una película, pim pam, pero el tío me vio con tanto convencimiento que me acuerdo de su frase última fue: mira, Miquel, nosotros no solemos trabajar con muchos compraventas y si no son que ya adquieren un volumen, pero a ti por tu coraje y las pelotas que has tenido de venir aquí con una maleta que sé que la llevas vacía y por todo el rollo que me has explicado, vamos a trabajar juntos. Y me acuerdo que ese día le dije: mira, y es más, me voy a quedar ese coche, sin saber si eran buenos precios, si los iba a vender o si no, pero para que viera mi compromiso, que a lo mejor era la decisión más equivocada de mi vida, pero lo hice y me salió bien. Sí. Arriesgada y fue un poquito así. Entonces empecé a buscar muchos distribuidores afuera para que tuviera acceso a buen producto y a producto que sea diferencial a lo que los demás podían tener, que los demás son muy profesionales, tienen muy buenos coches y demás, pero diferenciarte un poquito, y es ahí donde empecé a ir a subir y al final muy buenos contactos pude obtener, que tenemos hoy en día y que seguimos ampliando.